Episodio 1. El calor que no venía del infierno. Dicen que Dios está en todas partes, pero esa noche, juraría que se escondía del calor. Fue el primer domingo de julio cuando la misa de medianoche comenzó. La parroquia de San Erasto, reabierta después de años de abandono, rebosaba de fieles curiosos, atraídos por rumores de milagros sudorosos, y un nuevo sacerdote que predicaba como si acariciara con cada palabra. Yo estaba en la última fila, con la espalda pegada al muro, pero ni las piedras antiguas ofrecían alivio. El aire era espeso, como si cada aliento pesara más que el anterior. Los ventiladores giraban lento, como si temieran despertar algo. Cuando el padre Santiago subió al altar, todo se detuvo. El murmullo cesó, las velas parpadearon, y una gota de sudor descendió por mi espalda como una lengua caliente. No fui la única. A mi lado, una mujer se abanicaba con desesperación, pero sus ojos no estaban en el crucifijo, sino en el sacerdote. Y no la culpo. Alto, piel morena, sotana pegada al cuerpo como si fuera una segunda piel mojada, pero lo más perturbador, no sudaba, ni una sola gota, ni siquiera cuando comenzó a predicar. Hermanos, hay fuegos que no arden en el infierno, arden aquí, entre nosotros. Cuando el alma reprime lo que el cuerpo suplica, una frase, y el silencio se quebró, gemidos ahogados, respiraciones agitadas. Una mujer en la tercera fila cerró los ojos y abrió los labios, como si acabara de recibir algo más que la palabra del Señor. Yo quería irme, de verdad, pero mis piernas no respondían. Algo en el aire me sujetaba, un calor que no era solo físico, sino espiritual, como si una presencia invisible se deslizara entre los bancos, acariciando nucas, susurrando deseos que deberían estar prohibidos. Cuando llegó el momento del Padre Nuestro, varios asistentes comenzaron a temblar, literalmente, como si la oración los hiciera arder desde dentro. Una anciana se desmayó, un joven se quitó la camisa, y una pareja se besó, ahí, frente al altar. Pero el padre Santiago no interrumpió, sonrió, y continuó con la misa como si todo fuera parte del rito. Yo no sabía si estaba soñando, poseída, o simplemente sintiendo algo que había reprimido durante años. Aquella noche supe que algo en San Erasto no estaba bien, y sin embargo, volví, porque el calor de esa misa no venía del infierno, venía de algo que me hacía sentir viva. Episodio 2. Las sillas que conservaban el sudor. Volví, lo juro por cada Ave María que recé de niña. No quería, pero mi cuerpo caminó solo, como si una mano invisible me guiara desde las sombras hasta los escalones de la parroquia de San Erasto. La segunda misa fue peor, o mejor, depende de qué parte del alma me preguntes. Entré temprano, antes de que sonaran las campanas. El lugar estaba vacío, pero el calor ya estaba allí. Flotaba como una presencia sin rostro, pesaba, respiraba. Y las sillas, Dios mío, las sillas. Me senté en la misma que la noche anterior, y al hacerlo, sentí algo húmedo, caliente, como si el sudor de quien se sentó antes que yo nunca se hubiera evaporado. Instintivamente me levanté, horrorizada, pero mi mano rozó el banco de adelante. Lo mismo, no era sudor viejo, era reciente, como si el calor no dejara que los cuerpos se secaran, y la madera se impregnara de sus deseos. Me giré y vi a un anciano que se persignaba mientras se bajaba lentamente la cremallera del pantalón. Nadie lo detuvo, nadie pareció siquiera notarlo. Estaban todos atrapados, igual que yo, y entonces entró él. El padre Santiago caminó entre los bancos con su sotana pegada al cuerpo como si acabara de salir del mar. Pero no era agua lo que lo empapaba, era algo más denso, más carnal. Esta noche, no se limpien el sudor, déjenlo hablar. Su voz era como una orden sagrada, y todos obedecieron. Yo cerré los ojos por un momento, no recé, no pude, solo sentí. El banco bajo mí parecía pulsar, como si respirara, como si recordara cada espalda,
cada gemido, cada lágrima que alguna vez se dejó ahí, y por un instante, pensé que alguien estaba detrás de mí, respirándome en la nuca. Pero cuando giré, no había nadie. O tal vez, había algo que no podía ver. Cuando terminó la misa, la mayoría de los fieles no se levantaron de inmediato. Algunos lloraban, otros jadeaban, y muchos se quedaban sentados, con las manos entre las piernas, como si la salvación estuviera escondida allí. Yo salí tambaleándome, pero antes de cruzar la puerta, escuché al Padre Santiago decir en voz baja, casi en un susurro: el sudor no es impureza, es confesión líquida. Esa noche, por primera vez en años, soñé con fuego, y me desperté, empapada. Episodio 3. El sacerdote que nunca transpiraba. Hay algo profundamente inquietante en observar a todos temblar de calor, y ver que solo uno permanece intacto, como si el fuego de este mundo no lo tocara. Ese uno era el Padre Santiago. Las 2 primeras misas me lo dejaron claro, algo no encajaba con él. Mientras nosotros sudábamos como bestias en celo o penitentes en castigo, él se mantenía sereno, seco, casi incorrupto. Y eso, en San Erasto, era antinatural. Decidí seguirlo. Esperé en la plaza frente a la iglesia, escondida tras los arbustos, mientras los feligreses salían tambaleantes como si acabaran de salir de una orgía espiritual. Pasaron 15 minutos, 20, y entonces, lo vi. Salió sin prisa. No llevaba la sotana, solo una camisa negra abierta en el cuello. Caminaba solo, como si no temiera la oscuridad. Yo lo seguía a una distancia prudente. Sus pasos lo llevaron hasta una casa antigua, con las ventanas cerradas y la pintura carcomida por el tiempo. Nada en ella decía hogar. Esperé, observé, y justo cuando pensaba que no ocurriría nada, lo vi. Una mujer salió por la puerta trasera, alta, descalza, con un camisón blanco que dejaba ver demasiado a través de la luz de la luna. No parecía una pecadora, parecía una ofrenda. Ella lo recibió con un beso en la frente. Él, sin decir palabra, entró con ella, y la puerta se cerró. Pero no fue el golpe de la madera lo que me estremeció, fue el gemido. Sí, lo oí, claro como una campana, un gemido profundo, contenido, casi sagrado. Me acerqué al muro de piedra y pegué el oído, y lo que escuché fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. No eran solo gemidos, eran oraciones mezcladas con placer, voces que repetían salmos entre jadeos, y el sonido de una silla crujiendo, como en misa. Me alejé corriendo, con el corazón latiendo como si el mismísimo diablo me persiguiera. Pero esa noche, no dormí, y por primera vez, me pregunté, ¿y si el Padre Santiago no era un impostor, sino un intermediario de algo más antiguo que Dios? Algo que no pedía fe, sino carne. Episodio 4. La mujer que gemía durante el credo. La vi por primera vez en la tercera fila, la noche en que mi fe se quebró. Su cabello negro caía como un manto de luto sobre su espalda desnuda. Sí, desnuda, porque el vestido rojo que llevaba no era más que un hilo de tela que apenas cubría su piel húmeda. Pero no fue su vestido lo que me hizo tragar saliva, fue su gemido. Comenzó suave, como un suspiro perdido entre el incienso, pero mientras el Padre Santiago recitaba el credo, su cuerpo se arqueó, y su voz rompió el silencio como una campana de tentación. No era el gemido de una enferma, ni el llanto de una penitente, era otra cosa, una mezcla impía de dolor y placer, un llamado. Los feligreses, lejos de escandalizarse, la miraban con una devoción extraña, como si sus espasmos fueran parte del ritual, como si ella estuviera rezando con su carne en vez de con palabras. Incluso el Padre Santiago detuvo por un instante la lectura, y la miró. Dios escucha a los cuerpos tanto como a las almas, dijo con una calma que me heló la sangre. No hay vergüenza en orar con todo lo que somos. Ella sonrió. Un brillo de sudor bajó por su cuello, perdiéndose entre sus pechos descubiertos.
Yo no pude apartar los ojos. Sentí una mezcla de repulsión y deseo. ¿Era eso lo que buscaba el Padre Santiago? ¿Que cada misa se convirtiera en un altar de piel? De repente, ella giró el rostro y me miró. Su sonrisa fue una herida abierta. No movió los labios. Pero juro que escuché su voz dentro de mi cabeza. Vas a sentirlo. Igual que yo. Me levanté de golpe, queriendo escapar, pero mis piernas temblaban. Y en ese momento, el Padre Santiago levantó la hostia y dijo: reciban la verdadera comunión. La mujer del vestido rojo se arrodilló y comenzó a llorar, no de vergüenza, de éxtasis. Salí corriendo antes de que terminara la misa, pero incluso en la calle oscura, seguía escuchando su gemido, como si hubiera quedado impregnado en mi piel, o peor, en mi alma. Episodio 5. El altar que se humedecía al tocarlo. No quería volver. Después de lo que vi, de lo que sentí en la última misa, juré no pisar nunca más esa capilla. Pero San Erasto tiene un poder que no entiende la lógica. Es como una fiebre que regresa cada noche, más alta, más húmeda, más adentro. Volví un martes, cuando el templo debía estar cerrado. Quería respuestas. Quería entender por qué cada misa olía menos a incienso y más a piel quemada. Entré por la puerta lateral, que extrañamente no tenía cerradura. El silencio reinaba, pero el calor ya se había instalado, como si la piedra respirara por sí sola. Caminé hacia el altar, descalza, temblando. Lo miré fijamente, blanco, majestuoso, sagrado, y sin pensarlo, lo toqué. Fue instantáneo. La piedra no estaba fría, estaba tibia, vibrante, mojada. Retiré la mano como si me hubiera quemado, pero mis dedos estaban empapados. No de agua, ni de sudor. Era algo más denso, algo que olía vagamente a deseo. Escuché un ruido detrás del altar. Me escondí de inmediato, agachada entre las sombras. Y entonces vi lo imposible. Un joven, uno de los voluntarios del templo, apareció con un trapo en la mano. Se acercó al altar y comenzó a acariciarlo. No a limpiarlo, no a pulirlo. Lo acariciaba como quien toca una espalda desnuda. Y mientras lo hacía, gemía. Tú también lo sientes, ¿verdad? Susurró. Estás viva. Me llevé una mano a la boca para no gritar. ¿El altar estaba vivo? El joven se inclinó sobre él, y lo besó, y la piedra palpitó, lo juro. Salí corriendo sin mirar atrás, con las piernas heladas y el pecho ardiendo. Esa noche, en mi cuarto, traté de rezar, pero cada vez que decía el nombre de Dios, veía el altar, brillando, respirando, goteando, y entendí una cosa: en San Erasto, los objetos sagrados ya no obedecen al cielo, obedecen a otra fuerza, una que no busca fe, sino piel. Episodio 6. El coro que cantaba con jadeos. El canto siempre había sido la parte más pura de la misa. Las voces subían como incienso hacia el techo abovedado, donde uno podía imaginar ángeles escuchando desde lo alto, balanceando sus alas, hasta que una noche dejaron de sonar como ángeles. Esa misa comenzó como todas, con calor, un calor que ya no parecía del verano, sino del alma. Pero cuando el nuevo director del coro levantó la mano para iniciar el canto, algo cambió. El primer verso fue suave, melódico, pero había un susurro, escondido entre las notas, que no encajaba. Un jadeo, sí, un jadeo contenido entre los acordes del Gloria. Pensé que me lo imaginaba, que era mi mente, sucia y trastornada por todo lo que había vivido en San Erasto, pero no fui la única. El anciano de al lado abrió los ojos como si alguien le hubiera tocado el corazón con una lengua ardiente. Una mujer se persignó, y luego cerró los ojos con un temblor que no era precisamente de devoción. El canto continuó, pero ya no era canto, era una caricia colectiva, tejida con voces jóvenes, sensuales,
agrietadas por un deseo que no conocía los límites del templo. El nuevo director, llamado Samuel, era un ex seminarista. Eso decían, que había sido expulsado del convento por doctrinas desviadas, aunque nadie sabía qué significaba eso realmente. Esa noche, mientras dirigía con los ojos cerrados y el torso sudado, yo lo observaba desde el fondo, y entonces lo vi. Tenía los pantalones abiertos. Sí, desde donde estaba, podía ver el cinturón suelto, el botón desabrochado, y una sonrisa serena en sus labios. Cantaba, gimiendo. Cantad con el alma, pero también con el cuerpo, susurró él, apenas audible, mientras el coro alzaba la última nota, y el sonido, esa nota final, fue tan intensa, tan humana, que sentí un estremecimiento entre las piernas. Yo, que había ido para escapar del pecado, salí de la iglesia con los muslos temblando. Esa noche, frente al espejo de mi cuarto, tarareé el himno, y al hacerlo, jadeé, Dios mío, ¿qué me está haciendo esta iglesia? Episodio 7, el confesionario que olía a piel. Fui a confesarme, no por culpa, no por redención. Fui porque algo dentro de mí empezaba a gritar cada vez que sonaban las campanas de San Erasto, una voz que no venía de Dios, sino de mi propio cuerpo. El confesionario siempre había sido un rincón oscuro pero reconfortante, un lugar para desnudarse sin quitarse la ropa. Pero esa noche, al entrar, supe que algo había cambiado. El aire allí no olía a incienso, ni a madera envejecida, olía a piel, piel tibia, húmeda, como la de una espalda recién tocada. Me arrodillé. El terciopelo del reclinatorio estaba empapado. Cerré los ojos, esperando escuchar la voz monótona del Padre Santiago al otro lado de la rejilla. Pero fue otro quien me recibió. Hija, ¿de qué deseas liberarte hoy? Era una voz más joven, más grave, más íntima. Tragué saliva. He sentido cosas, pensamientos impuros. En la misa, en mi cuerpo. Silencio, largo, y luego, una respuesta que me rompió el aliento. El cuerpo no peca, solo habla. El pecado es callarlo. Su frase se deslizó por mi cuello como un dedo invisible, y entonces escuché algo diferente. Del otro lado del confesionario, no había solo un sacerdote, había movimiento, respiración entrecortada, el sonido húmedo y rítmico de una mano que no rezaba. Mis mejillas ardieron. Quise salir, pero mis rodillas no respondían. ¿Quieres seguir confesando? ¿O quieres que tu cuerpo hable por ti? Susurró. Un gemido muy bajo escapó de mi garganta. No respondí. No podía. Solo cerré los ojos. Y en la oscuridad me dejé llevar. Cuando salí del confesionario, minutos, horas después, mis piernas temblaban como si hubiera corrido sin parar. No sabía si acababa de liberarme o de perderme para siempre. Y lo peor fue descubrir que no estaba sola. Una monja, parada junto al altar, me miró fijamente, sus labios entreabiertos, sus mejillas rojas, y en sus ojos, comprensión. Esa noche entendí que en San Erasto ya no se confesaban pecados, se compartían. Episodio 8, el Cristo que sudaba sangre al verla rezar. Al principio, pensé que era un truco de la luz, o una ilusión provocada por el calor, que ya se había vuelto parte de cada misa, pero no. El Cristo colgado sobre el altar estaba sangrando. Todo comenzó con ella, Isabel, una muchacha nueva en el pueblo, que apareció sin anuncio ni pasado, con un vestido azul pálido y el cabello recogido como las vírgenes de las estampitas antiguas. La primera vez que la vi, estaba arrodillada justo frente al altar, orando con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. Era una imagen pura, hasta que el sudor comenzó a perlarle la frente, y luego el cuello, y luego más abajo. Se movía con la oración, como si cada palabra la empujara hacia una especie de éxtasis silencioso. Fue entonces que lo noté. El Cristo, su rostro tallado en madera,
tan familiar, tan inmóvil durante años. Tenía una gota roja en la frente, y luego otra, y otra. No era pintura, era sangre. Corría lentamente por su rostro, bajando por la mejilla hasta llegar a su pecho. Pero lo más perturbador no fue la sangre, sino que solo sangraba cuando Isabel rezaba. Yo estaba al fondo del templo, con el corazón desbocado y los ojos clavados en aquella escena. Algunos comenzaron a murmurar, otros se arrodillaron, pensando que era un milagro, pero el padre Santiago no pareció sorprendido, ni siquiera miró al Cristo, solo se acercó a Isabel, la tocó suavemente en el hombro y dijo: cuando una mujer reza con el alma, el cielo sangra de deseo. Isabel abrió los ojos. Lloraba, pero no de miedo, de entrega. La sangre seguía cayendo. Esa noche, la misa terminó sin comunión, sin himnos, solo silencio, y un altar empapado de algo más que fe. Cuando todos salieron, yo me acerqué al Cristo. Tocarlo fue como tocar carne caliente. Y entonces lo escuché, una voz, no sé si en mi mente o en mis oídos, que susurró: tú también puedes hacerme sangrar. Huí, pero dentro de mí, algo ya se había abierto, algo que no era fe, era hambre. Episodio 9, el sermón que hizo desnudarse a 5 feligreses. Nunca he sido testigo de una rebelión, hasta esa noche, una noche donde la fe se deshizo, prenda por prenda. La misa del viernes fue diferente desde el inicio. El padre Santiago no llevaba sotana. Iba vestido de negro, sí, pero con una camisa abierta hasta el pecho, mostrando una cruz de madera que colgaba sobre su piel sudada. Había una intensidad en sus ojos, como si hubiese visto algo que lo había cambiado, o algo que lo poseía. Se acercó al altar. No hubo canto, no hubo incienso, solo él y su voz. El cuerpo no es una cárcel del alma, es su templo, y el templo debe ser liberado. Silencio. Luego, dio un paso adelante. ¿Cuánto de lo que sientes escondes bajo la tela? ¿Cuánta fe asfixias entre botones y vergüenza? Yo pensé que era solo una metáfora, una provocación más de su retórica impura, hasta que ocurrió. Una mujer de la segunda fila, una madre de 2 niños, siempre discreta, se puso de pie y se quitó la blusa, sin temblar, sin miedo, como si esa fuera su verdadera forma de rezar. El padre no la detuvo, sonrió. Después, un joven empresario desabrochó su camisa. Una pareja de ancianos se tomó de las manos y comenzó a quitarse los zapatos, los cinturones, los miedos. Y un quinto, un chico tímido, apenas mayor de edad, se puso de pie y se quitó todo, excepto una cadena con una cruz oxidada. El templo entero guardó la respiración, y en medio de ellos, el padre Santiago alzó los brazos y gritó: desnudos vinimos al mundo, desnudos seremos juzgados ante la luz divina. Pero esa luz, esa noche, no venía de arriba. Las velas ardieron más fuerte, el calor subió, y el sudor se volvió una segunda piel para todos. Yo me quedé sentada, temblando, con las uñas clavadas en el banco, luchando contra la urgencia de arrancarme la blusa, de liberarme, de rendirme. Salí antes de que terminara la misa, corrí a casa, y frente al espejo, me vi a mí misma quitarme la ropa, no por deseo, sino por necesidad. Por primera vez, sentí que la fe podía respirarse a flor de piel, y eso me aterraba. Episodio 10. La vela que se apagaba si alguien fingía la fe. A veces, el fuego no necesita viento para apagarse. A veces, solo necesita una mentira. Fue durante la llamada misa de purificación, una ceremonia especial, según el padre Santiago, en la que cada uno debía mirar hacia adentro y dejar que la llama divina midiera su verdad. Esa noche, al ingresar al templo, cada feligrés recibía una vela encendida, alta, delgada, con cera rojiza, un símbolo, dijo él, de nuestra conexión directa con lo sagrado. El que ore con el corazón verá su llama bailar.
El que rece con los labios, pero no con el alma, la verá morir. Lo dijo sin énfasis, como si fuera una advertencia casual, pero algo en su tono, algo oscuro y seguro, nos heló a todos. Nos sentamos en silencio. Las velas temblaban en nuestras manos, y comenzó la misa. Al principio, todo fue normal, oraciones, cantos bajos, el calor inevitable que ya era parte del ritual. Pero cuando llegó el momento del credo, la primera vela se apagó. Fue tan sutil como brutal, un simple puff, y la llama desapareció, dejando un hilo de humo y una cara pálida. Era una mujer joven, siempre muy correcta, siempre sonriente, pero en ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se levantó y salió corriendo, como si la hubieran desnudado. Luego, otra y otra, una tras otra, pequeñas muertes de fuego. En total, 7 velas apagadas antes de terminar el sermón. El padre no detuvo la misa, ni siquiera pareció sorprenderse. Solo caminó entre nosotros, con las manos en la espalda, como si buscara algo, o a alguien. Yo miraba mi vela con terror. La protegía con las 2 manos, aunque no había brisa. Solo mi respiración, solo mi miedo. Y entonces entendí, no se apagaban por el viento, ni por la temperatura, se apagaban por la mentira. Y yo estaba mintiendo. No creía en nada. No rezaba con el alma, solo venía noche tras noche por una mezcla de deseo, temor y adicción. Mi llama comenzó a parpadear, un leve titubeo, como si supiera que el juicio se acercaba. Pero entonces, algo cambió. Una lágrima cayó de mi mejilla y tocó la cera, y la llama, en lugar de extinguirse, creció, se volvió más intensa, más viva. No entendí por qué. Tal vez, por primera vez, no mentía del todo. Tal vez, el miedo también era una forma de fe. Esa noche, mientras salía del templo con la vela aún encendida, el padre Santiago se acercó y me susurró al oído: tu duda también reza. Episodio 11. El rosario que marcaba la piel como una lengua caliente. Lo encontré sobre mi almohada, un rosario de cuentas oscuras, brillantes como gotas de sudor recién caídas. No era mío, no lo había traído de la iglesia, pero reconocí su forma. Era igual al que colgaba del cuello del padre Santiago, el que besaba con los ojos cerrados, como si saboreara un pecado. Lo toqué. Las cuentas estaban tibias, demasiado tibias, como si llevaran horas reposando sobre un cuerpo vivo. Quise devolverlo, o tirarlo, pero mis dedos se cerraron sobre él como si no pudieran soltarlo. Esa noche no dormí, y cuando finalmente me rendí al cansancio, el sueño fue húmedo, denso, lleno de susurros. Y al despertar, el rosario ya no estaba sobre la almohada, estaba enredado en mi muslo, y lo peor, había marcas, pequeños círculos rojos, como quemaduras suaves, serpenteaban por mi piel como un idioma sagrado. Las cuentas me habían recorrido dormida, como una lengua orante que no pedía permiso. Fui a misa sin decir palabra. Llevaba el rosario escondido bajo el vestido, contra mi piel, como un secreto caliente. Durante la homilía, no escuché nada, solo sentí. Cada vez que el padre pronunciaba el nombre de Dios, una cuenta del rosario se movía sola, deslizándose, rozándome, rezando. Intenté quitármelo al salir, pero no pude. Las cuentas parecían adheridas, como si mi carne las reclamara. Al llegar a casa, me desnudé frente al espejo. El rosario colgaba entre mis piernas, y al tocarlo, una imagen me cruzó la mente: el altar respirando, la cruz sangrando, la voz del Padre diciendo: la salvación también puede hacerte gemir. Caí de rodillas, no por devoción, sino porque mis piernas ya no respondían. Esa noche, oré por primera vez, no con la boca, con el cuerpo entero. ¿Y el rosario? El rosario me respondió. Episodio 12. El día que el sudor fue agua bendita.
Ese día, el calor llegó antes que los feligreses. Era como si la capilla de San Erasto ya supiera lo que iba a ocurrir. Como si la piedra, la madera, incluso las velas, estuvieran esperando algo más grande que una misa. Yo entré temblando, no por miedo, por anticipación. Desde que el rosario marcó mi piel, ya no distinguía entre fe y deseo. Solo sabía que algo se estaba gestando en ese lugar. Y esa noche, iba a nacer. El padre Santiago no pronunció sermón, ni una sola palabra. Solo levantó los brazos. Y en silencio, los fieles comenzaron a desvestirse. No por provocación, por necesidad. El calor era insoportable. Las ropas se pegaban a los cuerpos como culpas antiguas. Cada gota de sudor bajaba por la espalda como si llevara años esperando salir. Y entonces ocurrió. Una mujer, de rodillas junto al altar, empezó a llorar, no de tristeza, de alivio. Su llanto se mezclaba con el sudor que brotaba de su piel, y cuando una anciana le ofreció un pañuelo para secarse, el pañuelo quedó empapado en agua cristalina que olía a incienso. Todos lo vieron, y alguien susurró: «Eso no es sudor, es agua bendita». El murmullo se propagó como una llamarada. Uno a uno, los asistentes comenzaron a tocarse, a mirarse los cuerpos empapados, y descubrieron que sus gotas sanaban. Una joven con heridas en las muñecas las vio cerrarse. Un hombre con una pierna tullida lloró al dar su primer paso sin bastón. Incluso un niño con fiebre fue rociado con el sudor de su madre, y sonrió. Yo misma vi como una cicatriz que llevaba desde niña, en el costado, desaparecía bajo mi mano húmeda. El padre Santiago, aún en silencio, caminó entre nosotros, tocaba las frentes, besaba los hombros, y donde dejaba su sudor, la carne brillaba como nueva. Pero no era un milagro, era un bautismo carnal, una forma antigua, olvidada, donde el cuerpo ya no era enemigo del alma, era su canal, su cántaro. Cuando la misa terminó, nadie quería salir. Estábamos desnudos, mojados, y por primera vez en paz, como si hubiéramos nacido de nuevo, pero no del agua del cielo, sino del calor de nuestra propia fe. Esa noche, al mirarme al espejo, me vi diferente, no más pura, no más santa, más verdadera. Y eso, en San Erasto, era lo más cercano a la salvación. Episodio 13. La misa sin ropa ni vergüenza. No hubo campanas esa noche, ni convocatoria pública, solo una carta, un sobre de pergamino, sin remitente, apareció bajo mi puerta. Dentro, un mensaje escrito a mano con tinta marrón y trazos casi caligráficos. Esta vez, no lleves nada, ni cruz, ni culpa, ni ropa. El corazón me dio un salto que no fue de miedo. Fue de reconocimiento. Sabía de dónde venía esa carta. Sabía a qué llamaba. Y aún así, fui. Caminé por calles vacías envuelta en una sábana delgada, como si fuera mi única piel aceptable. El templo estaba iluminado, pero no por velas, por cuerpos. Cuerpos brillantes de sudor, de verdad, de una fe que ya no cabía en palabras. No había bancos, ni reclinatorios, solo la piedra desnuda del suelo, como el suelo del Edén antes del pecado. Entré, dejé caer la sábana y avancé. Nadie me miró con juicio, nadie bajó los ojos, porque todos estábamos allí sin máscaras, sin excusas, sin vergüenza. El padre Santiago nos recibió en el centro del templo, también desnudo, con una cruz tatuada en el pecho y los brazos abiertos como un Cristo nuevo, uno que no moría por nuestros pecados, sino que nos invitaba a tocarlos, a celebrarlos, a entenderlos. Esta es la última misa, dijo, la que no necesita pan, ni vino, ni palabras, solo entrega. Y así comenzó, uno a uno, fuimos acercándonos, no a Él, a nosotros mismos, a los cuerpos que siempre habíamos ocultado, negado, castigado. Recé, sí,
pero mi oración fue una caricia, mi salmo, un gemido contenido, mi aleluya, un temblor de vientre que no sentía desde que era niña y soñaba que Dios me hablaba en lenguas que no entendía. El templo no era ya un lugar sagrado, era nosotros. El sudor que caía en la piedra se evaporaba como incienso. La piel se pegaba a la piel sin miedo, y en el aire flotaba algo, divino y sucio a la vez. Esa noche, no hubo bendición final, porque no había nada que cerrar, solo algo que se había abierto para siempre, y mientras me recostaba sobre el suelo ardiente, con los ojos en el techo agrietado, comprendí, la vergüenza no fue creada por Dios, fue inventada por los que temían el placer de sentirse vivos. Episodio 14. El pecado que se sentaba en la primera fila. Llegó sin hacer ruido. La misa ya había comenzado. Cuerpos entrelazados en oración muda. Pieles que se reconocían por el calor y no por el nombre. El padre Santiago predicaba con los ojos cerrados, como si oyera una voz que no venía del cielo, sino desde dentro de la tierra. Y entonces, ella entró, una figura delgada, envuelta en un velo negro que no ocultaba del todo sus curvas ni su presencia. Se sentó en la primera fila, sola, erguida, como si le perteneciera. No dijo una palabra, no cantó, no sudaba, pero todos la sintieron. Los jadeos se apagaron, las manos temblorosas se detuvieron, el aire, hasta entonces espeso y húmedo, se volvió denso como la culpa. Yo la observaba con una mezcla de temor y fascinación. Había algo en ella que me quemaba los ojos, no por su belleza, sino por lo que representaba. No era una feligresa, no era una pecadora, era el pecado en carne viva. El padre Santiago también la vio, se quedó en silencio por unos segundos, luego sonrió, como si al fin se completara el rito que tanto había esperado. Hoy está entre nosotros lo que siempre hemos temido y deseado. Hoy, el pecado ha tomado forma, y no viene a juzgar, sino a sentarse con nosotros. Ella no reaccionó, solo levantó el rostro, y aunque sus ojos seguían cubiertos por el velo, yo juro que me miró, y me sentí desnuda de alma, más que de cuerpo. Una mujer comenzó a llorar, un hombre vomitó, una monja se desmayó, y el Cristo de madera sangró por la boca. Yo me levanté, tambaleando, quise huir, pero mis pies no respondían. Solo podía quedarme y mirar cómo esa presencia, ese pecado con forma de mujer, abría lentamente los brazos, como si fuera ella quien ahora oficiaba la misa. El padre Santiago cayó de rodillas, y murmuró, que se haga tu voluntad, ya no en el cielo, sino aquí, donde arde lo que nunca se confesó. Y en ese momento, comprendí, no estábamos adorando a Dios, estábamos celebrando lo que Él nunca quiso ver. Episodio 15, la última misa, donde nadie salió seco. No hubo aviso, ninguna carta, ningún toque de campana, pero todos lo supimos. Esa sería la última misa. El templo de San Erasto se llenó como nunca. Cuerpos conocidos, cuerpos nuevos, cuerpos marcados por el deseo y por la fe. Todos venían con la piel descubierta, el alma abierta, y la respiración ya agitada, como si algo ardiera desde antes de entrar. Yo llegué descalza, con el rosario aún enredado en mi cintura, y el corazón latiendo en un ritmo que no era mío, era del templo, o de lo que vivía dentro de él. La figura velada, el pecado encarnado, ya estaba en su banco, primera fila, inmóvil, pero su sola presencia hacía que las paredes del lugar sudaran. Sí, sudaban, no solo las personas, la piedra, la cruz, el altar, todo exudaba un calor antiguo, animal, sagrado. El padre Santiago subió al altar, completamente desnudo, su cuerpo cubierto de símbolos escritos con cera derretida. Sus ojos no eran ya suyos, reflejaban algo más profundo, más oscuro, más puro. Alzó la voz y no rezó, ordenó: esta es la misa final, no habrá confesión, no habrá redención,
solo verdad, solo fuego. Y entonces comenzó. Un gemido colectivo llenó el templo como un himno. Los cuerpos se entrelazaban. Las bocas murmuraban plegarias entre besos. Las manos buscaban salvación entre piernas temblorosas. Las velas se apagaron, no por viento, sino porque el calor del deseo superó su llama. El Cristo de madera estalló en una lluvia de sangre espesa, tibia. Y nadie gritó, nadie huyó. Todos se arrodillaron y la bebieron. La figura del pecado se levantó, caminó hacia el altar y besó al Padre Santiago. Fue un beso largo, eterno, y cuando se separaron, él cayó, muerto, con una sonrisa en los labios. Entonces, las puertas se cerraron solas, las ventanas se sellaron con cera, y el templo se convirtió en una cueva húmeda de oraciones corporales, donde el sudor se volvió sacramento. Yo no recuerdo cómo salí, solo que amanecí sola, desnuda, con la piel marcada por las huellas de esa misa final. Nadie volvió a hablar de San Erasto. El templo desapareció, como si nunca hubiera existido. Pero a veces, cuando cierro los ojos, aún siento gotear entre mis muslos esa agua bendita caliente, y un nombre que no me atrevo a pronunciar.